Buenísimas, gente. Aquí los mapleros reunidos de nuevo. Hoy vengo a hablaros de las Link Skill. Las Link Skill son algo esencial en el late game. Vosotros cuando empecéis, enfocaos en subir un personaje de nivel, porque es lo más importante, pero cuando ya tengáis varios personajes y tengáis un personaje main, es decir, un personaje principal, tendréis que enfocaros en una serie de cosas adicionales. Mira, esto es la Link Skill, ¿vale? En el primer librito le das a Link Skill. Ok, aquí te van a salir un máximo de 12 espacios para Link Skill. Cada personaje tiene una Link Skill especial. Tú puedes ver, dependiendo del personaje con el que estés conectado, aquí en verde la Link Skill que tiene y el nivel que tiene, ¿vale? La Link Skill del Mercedes es una de las mejores para el farmeo o mob, y el bossing pues es otro tipo de Link Skill. Bueno, esta te da un 20% de experiencia adicional permanentemente. Voy a hablaros de la Link Skill de farmear, es decir, de movear, de matar monstruos, y las de bosseo, las de hacer jefazos y mataros lo perfecto, que os ayuden, ¿vale? Yo no tengo ahora mismo todas las Link Skill equipadas porque me las he repartido con otros personajes, que se puede ver ahí debajo. Te dice el personaje que genera esta habilidad. Por ejemplo, Sindrajosa es un personaje que tengo un Evan, y este Evan me da 50% de duración de la runa, y lo tengo al nivel 3, si no me equivoco, porque pone Master Level 3. Mentira, ese es el nivel máximo, pero no significa que lo tenga a ese nivel. Lo tengo al Current Level, nivel actual 2. Al igual que este, su nivel actual es el 2. Tenéis que tener en cuenta que hay habilidades que solamente tienen un nivel máximo 2. Por ejemplo, las de... A ver si encuentro. Master Level 2. Por ejemplo, el del Sade, el Shade, el máximo nivel es el 2. Os voy a enseñar las habilidades que son para bossear buenas. Por ejemplo, esta, que es del Demon Slayer o Demon Avenger, ahora lo pongo en una lista. Da post damage 20%. Esta da un damage 10%. Y cuando tenga el nivel máximo te da un nivel de un 15% de damage, que ya podría ser un 20%. Pero bueno, prefieren ponerlo un poquito más difícil, y en vez de darte un 20% en el nivel 3, te da un 15% en el nivel 3. Bueno, te lo dejo pasar, Nexo. Esta, por ejemplo, te genera... aumenta tu daño mientras estás atacando, y se stackea, se va aumentando cuando tú la usas 5 veces. Por ejemplo, esta, que es del Adele, te da un boss damage un 4%, pero no hay un 3% en esta, ¿vale? Es una puta mierda porque, joder, todos queremos un nivel 3, ¿no? ¿Por qué vas a poner una habilidad Link Skill al nivel 2 pudiéndola poner al nivel 3 que te mejora el doble? Pues no sé, pregúntaselo a Nexon. Pero ahí está. Aquí os voy a enseñar otra habilidad. Cuando tú eres explorador guerrero, aquí veis, entre los niveles 70 y 120 te da un punto, y entre los niveles 30 y 120 y al nivel 120, cuando sube, te da 2 puntos. Y aquí veis la mejora cota, que aumenta la vida, la recuperación, al igual que si tú eres un explorador mago, te da este tipo de habilidades. Si eres un explorador arquero, te da esas habilidades. Si eres un explorador asesino, como Nightlord, Shadowwear, Dual Blade, te da, por ejemplo, esta habilidad. Pirata, pues al stat 30. Aquí podéis ver los niveles. Hay hasta el nivel 3. Podéis tener un 20% de bonus de experiencia. El Demon Slayer, importante. Esta habilidad es buena para los bosses, ¿vale? Nivel 210. 20% de boss damage contra monstruos. 15% de nivel 120. En todas las skills, vosotros vais a tener una Link Skill al nivel 1 al nivel 70, otra Link Skill al nivel 2 al nivel 120 y otra al nivel 210, para todos, ¿vale? En todos. Ok, Phantom. El Phantom te va a dar un Critical Rate. También el Mihile es como una especie de guerrero con mucha defensa. Pues esta absorbe el daño y genera un escudo
aquí en Iron Will, for the glory of Kaiser, por la gloria del Kaiser, te da más vida. Bueno, os voy a dejar esta página en la bio, en la descripción del vídeo, donde tenéis una lista con todas las habilidades y sus pertenecientes mejoras y su funcionamiento. Ok, os preguntaréis cuáles son las buenas habilidades para bossear y cuáles son las buenas habilidades para farmear. Aquí tenéis una lista que podéis ver. Para bossear, el Luminous Ignore Defense, ¿vale? IGE. Bueno, defensa contra el... Defensa, vale, defensa. El Kana, aumenta el daño. El nivel máximo es al nivel 2, ¿vale? No nos confundamos. El nivel máximo es el nivel 2, porque me ha pasado muchas veces que he subido un personaje al nivel 210 para nada. Por ejemplo, con el Adele subí el personaje al nivel 210 para nada. Y es una mierda. El Demon Avenger y el Demon Slayer, importantísimo. De hecho, yo estoy subiendo ahora mismo un Demon Avenger para eso. El Demon Slayer ya lo he conseguido subir. Es un poco molesto de jugar el Demon Avenger, para mi gusto no me gusta mucho, pero bueno. El Hayato te aumenta daño. Bueno, esta es la habilidad del Luminous. La habilidad del Luminous de la defensa contra los enemigos se la reduce hasta un máximo de un 20%. Cuando lo subáis al nivel 210. Yo mi personaje Luminous lo tengo al 120 o así, no ha llegado al 210, así que no tengo un 20%. Esta es la habilidad del Demon Avenger, Demon Slayer. Esta habilidad, me equivoqué antes, perdón, es del explorador. Y aquí veis cómo aumenta estos stats que se van sumando dependiendo de la cantidad de personajes que tengas de exploradores. Vale, esta sí que es del Hayato. Esta habilidad es el Hayato y da 20 de todos los stats y Attack Power 15. Vamos, que te da 20 de ataque, de plan 15 de ataque y 25 de todos los stats. Que esta habilidad es buena. Esta habilidad también es buena, el Luminous. Esta habilidad es del Kaiser, también recomendada. Te da más vida, 15% y máximo nivel, 20%. También tengo un Kaiser por subir. Esta habilidad, importante también. Si no me equivoco, esta habilidad es del Xenon. Hay Xenon por aquí, exactamente. All Stat, habilidad del Xenon, All Stat. Aquí, 10% All Stat. El nivel máximo de esta habilidad es nivel 2. Wild Ranger, importantísimo también. La habilidad de Demon Slayer, Demon Avenger, máximo nivel 3. Los Demon, las dos clases de Demon, las puedes subir al máximo de nivel 3. Es decir, lo tienes que subir al nivel 210 las dos clases. Y te dará algo crucial, que lo tenéis que hacer sí o sí. Boss damage y damage. Esto es otra habilidad de los exploradores. Me da más 3 de ataque, de attack power y de defensa contra los elementos, un 3%. Se va subiendo, es que no llego a entender 100% el funcionamiento de esta habilidad, pero tengo entendido que esto no tiene funcionamiento de nivel 1, 70, nivel 2 de Link Skill 120 y nivel 3 de Link Skill 210. Esto funciona más bien por niveles, tu personaje, y por cantidad de exploradores. Si tú tienes muchos exploradores que son X nivel, va subiéndose y va mejorándose esa habilidad. De todas formas, no me hagáis mucho caso. Si podéis aclarármelo en los comentarios, os agradezco con mi corazón en el pecho. Os lo agradezco totalmente. Otra habilidad. Esta habilidad, sinceramente, no sé de cuál es. Invictus. Esta habilidad es del 0. Es del 0. Y reduce el daño y la defensa. Esta habilidad también es buena para los bosses. Aquí estará. Habilidad de 0. ¿Ves? Reduce la defensa y reduce el daño recibido. Así que me la voy a equipar. Aunque está a nivel 1. Pero bueno. Llamada cercana. Esta habilidad es del Sade. El Sade es ese personaje que tiene una especie de espíritus al estilo Shaman King, super guay. Shaman King, pedazo de serie, brutal. Soy muy fan del anime y del manga. Pero bueno, esto ya lo dejamos para el final del vídeo. Shaman King. La habilidad es que te tienes un 10% de sobrevivir a un ataque fatal, a un
a un fantasmita que te queda así flotando en plan fantasma, sobrevive un 10%. No sé hasta qué punto esto funciona, porque yo lo tengo equipado, pero ahí está. ¿Qué más? Esta habilidad es el Kinesis. Juicio. Critical Rate, un 4%. El nivel máximo del Kinesis es al nivel 2, es decir, al nivel 120 ya tenéis la Link Skill del Kinesis. Ahí lo tenéis. Y es buena para boxear también. Así que... bueno, si lo tengo al nivel 1, no me jodas. Qué raro. Bueno, me la equipo. Tampoco me costará mucho subirlo al nivel 120 el Kinesis. Ok, esta habilidad es del Cadena. Habilidad del Cadena. Que esta es buena para el farmeo, si no me equivoco, porque el ataque contra los monstruos hacen que sean más débiles un 6%. Hacen un 6% de daño y los hace más débiles. Contra monstruos que tienen el efecto alterado, con efecto anormal, ralentización, veneno, etcétera, también 6%. Más daño contra enemigos de nivel más bajo y enemigos afectados por un boss. Bueno, pues me lo voy a equipar, porque si lo dice la lista es que va a misa. Así que me lo equipo. Ok, esta sí que creo que tiene nivel 3. Va, a ver, ¿dónde estaba esto? Pues no. Su máximo nivel es el 2. Curioso. Siguiente. Espíritu de la libertad. Pirata. Como no puede ser... Como es lógico, un pirata es libre. Los piratas me encantan. Los piratas son apátridas. Son personas que no se sienten identificados con ningún lugar. Son espíritus libres de la mar. Son lobos de mar. Viven bebiendo borrachos todo el día del ron y lo que pillan. Siendo felices con su oro, con sus cosas. Y siendo... Así me gustaría. Los piratas eran del siglo XVIII. Pero bueno, no voy a hablar aquí de historia. Pero me encantan los piratas. Esta habilidad es del mecánico. El mecánico es el que va montado en un robot, en un mecha, que mola mucho su robot. Antiguamente se pusieron de moda muchísimo. Qué tiempos aquellos cuando salió esa clase y todos los jugadores querían tener un robot de montura, y aún así sigue molando. Yo cada vez que veo a un jugador con un robot, montado en un robot, le digo, eres el puto amo, tío, y le doy fama y le digo qué guay eres, o sea, y el tío se sentirá súper guay. A mí me alegra, o sea, perfecto. A mí me encanta ver a un jugador montado en su robot. Me recuerda a la antigua escuela, a la old school del Maple Story, cuando estaban todos en el Destiny y veías a toda la gente farmeando. Eso pasa cuando hay un evento de burning, ves a mucha gente que se pone ahí a farmear al lado tuya, y eso, quieras que no, mola mucho. Esta habilidad, pues creo que no es de ningún tipo, es decir, ni sale aquí porque no es para boxear, ni sale aquí para entrenar, pero vamos a ver qué hace. Recibes 0 segundos de invisibilidad después de ser revivido. Se olvida después de... Se cambia después de haber cambiado de mapa. Es decir, que cuando resucita tiene 0 segundos de invisibilidad. Vaya mierda de Link Kill, ¿no? Pero bueno, no sé, yo me hice el personaje porque me gusta. O sea, va a ser un robot, a mí no me jodas. Vale, esta habilidad importante. Habilidad del Evan. El Evan es el personaje que tiene un dragón a su lado, que también está guay eso. Lo que hace es que las bonificaciones de las runas, ya sabéis, las runas son esos símbolos que hay sobre el mapa, que pusieron hace poco nuevas runas. Antes había menos, pero han metido nuevas runas este último año. Y hay efectos de muchos tipos. Te hace gigante, hace que suelten objetos volando por ahí, o sale un rayo, etcétera. Pero lo que tienen en común es que te dan una bonificación de experiencia mientras están en activo. Pues esto lo que hace es que esa bonificación dure más. O sea que si esto lo tenéis que usar para cuando vais a farmear o estáis subiendo de personaje, estáis subiendo de nivel a un personaje. Al igual que esta, muy importante, esta es del Aram. El Aram es un personaje bastante completo, bastante bueno, recomendado para hacerse main. Yo tengo uno, pero nunca consigo subirlo al nivel 200 porque siempre me desinflo, me canso, no sé por qué. Y mira que es un personaje que comparto clase, o sea, es un hero. Los hero están en héroes, los heroes son los Phantom, los Mercedes, los... ¡Ay! Que me lo sabía, el Sade, el Evan... No, el Evan, sí, el Evan puede ser, sí, el Evan y el Aram, si no me equivoco. No sé si sabéis, pero cada personaje es una clase, es decir, por ejemplo, el Kaiser, el Angelic Booster
la chica de K-Popper con el cañón rosa, ¿no? Son parte de una clase que es Elysium, no... pertenecen a un mundo, pertenecen a un conjunto y entonces tú puedes compartir el cast con esos personajes. Por ejemplo, si tú eres un Ayato y eres un Kana, ¿sabes? Soy los dos de una temática japonesa, oriental. Entonces podéis compartir entre vosotros el cast. Pero yo, por ejemplo, teniendo cast en el Ayato, no puedo usarlo en este personaje que es un Hiro. ¿Me entendéis? Eso es una putada, se entiende, pero he escuchado que en un futuro, porque Maple está en continuo cambio, porque necesita siempre ir cambiando cosas, añadiendo cosas para mejorar la experiencia de juego. Parece que no, pero siempre hay cosas que se pueden mejorar, como por ejemplo los drops que sueltan los bosses siempre sueltan los mismos objetos, también la frecuencia con la que salen Rebirth Flames, los Powerful Rebirth Flames, los rojos y tal de otros colores. Puede ser que en un futuro metan eso en los bosses, que te suelten los bosses Rebirth Flames. Son muchas cosas muchos cambios que quieren implementar y entre ellos es la capacidad de poder compartir los objetos cash entre diferentes clases y eso a mí me parece perfecto. ¿Por qué? Porque yo tengo un montonazo de cash en mi personaje main, en mi principal, que está chulísimo y quiero compartirlo con otros personajes para que se vean cool, se vean guapísimos, brillantes. Pero es que al final en este personaje siempre tengo el mismo cast, al final lo voy alternando, pero joder, me gusta también ver a personajes diferentes con mi cast, ¿sabes? No sé, al final es una jodienda. Tengo entendido que hay a veces un evento en el que tú puedes compartir el cast entre clases, pero no sé ese evento cómo se llama, ni nunca lo encuentro, nunca lo pillo. Es como el Fever Time. El Fever Time es un evento que tienes que estar atento a que te salga en la página web o lo que sea, porque yo la mitad de las veces me lo pierdo, pero bueno, otras veces sí lo he encontrado. El Fever Time es un momento en el que los spell trays, los fragmentos de hechizo, tienen mayor efectividad y son more successfully y funcionan mejor, y es el momento en el que tenéis que usar spell trays del 15%. Y eso lo dejaré para otro vídeo porque es otra manera de mejorar los objetos que es muy importante. Volvamos al tema porque me he ido por la rama de una manera increíble. Yo soy experto en irme por la rama. Ya os iréis dando cuenta y conociéndome aquí a vuestro colega, a vuestro coleguita, que por cierto, suscribiros, suscribirse, cojones, porque me hace mucha ilusión, me viene arriba, me da ahí, me vengo, me motivo. Claro que sí, cojones, yo estoy con mi móvil. Tal, pim, pam, que pin, que puto malacasito. A la gente, pues seguramente al típico youtuber que va de sobrado, que tiene 1000 suscriptores, pues dice, bueno, un suscriptor más, vale. Pero yo, y a lo mejor ni lo miran, lo tienen en spam. Yo, por ejemplo, cada vez que hay un suscriptor lo veo y digo, hostia, qué guapo, tío. De verdad me hace mucha ilusión. Y me hace pues que quiera seguir continuando. Bueno, obviamente quiero continuar subiendo cosas, pero me da más motivaciones como vaya, otra persona más que puede llegar a ver mi contenido. Y lo agradezco total, o sea, lo agradezco muchísimo. Bueno, volvamos al tema. Esta habilidad lo que hace es que conforme tú vas atacando, obtienes una pilísima más de experiencia, ¿sabes? 650 más de experiencia permanentemente. Hola, o sea, ¿qué? Como veis, como esta misión sorpresa, mata 500 mobs. Ah, bueno, esta no me vale, pero bueno, sí, cuando tú pegas en consecutivo no se verá muy bien, pero a tu lado siempre sale un numerito, 1, 2, 3, 100, 50, dependiendo de cuánto tiempo lleves pegando de seguido. Si tú pegas de seguido, pues se va saliendo combo a tu lado. Pues esto es la habilidad, esto es perfecto para subir de nivel. Esta habilidad la tiene el Arc. El Arc es un personaje que es mitad normal, mitad oscuridad, que tiene una dualidad tipo Luminous, que tiene una parte de luz y otra parte de oscuridad. Pues lo mismo, básicamente, más o menos. Esto lo que hace es que se activa cuando tú estás en combate durante 5 segundos. Puede ser stackear es como, ¿veis este papel, no? Tú tienes aquí un papel, pues tienes otro papel aquí, lo has juntado, ya se ha stackeado el papel, ya está stackeado. Aprendiendo aquí Art Attack. Se stackea hasta 5 veces. No hay más, aumenta el daño.
sin más. Bravado. Esta habilidad la tiene el Naruto Uzumaki. Naruto Uzumaki, que es el nombre de mi personaje. Siempre me pongo nombres de personajes de manga, Robin Mustang, Sasuke o Sasuke, como queráis llamarlo. Bueno, Bravado es una habilidad del Houjo, si no me equivoco. Esta habilidad reduce e ignora la defensa un 10% y hace un 14% de daño contra enemigos que tienen un 100% de vida. La verdad, yo la veo una buena habilidad. Su nivel máximo es el nivel 2 y es una habilidad que se consigue con el Houjo, que es una clase nueva que salió hace no mucho, que es una especie de ninja. Pues es una especie de ninja gato con orejas, ¿vale? Esta habilidad que es del Mago de Hielo. Habilidad de Mago de Hielo, Mago de buena clase, Mago de Rayo. Es una clase de la Old School que a mí me encanta. Lo que pasa es que, no sé, ahora mismo está por encima el Mago de Fuego, el Fire Mago, porque le mete veneno y mete muchas cosas y ese personaje, esa clase de mago está por encima del Mago de Electricidad, de Mago de Hielo. Pero el Mago de Hielo tiene una habilidad muy chula. Yo de verdad tengo este personaje, también me gusta mucho. Lo pasé muy bien jugando Mago de Hielo. Lo que hace es, cuando atacas, tienes un 17% de probabilidad de encontrar su punto débil y aumentar tu máximo de HP, ganando unos bonus contra ellos. Es decir, 1% de daño por ataque, se va stackeando, se va sumando cuando atacas. Es una link skill, pero no es ni buena para bossear ni buena para farmear. Está bien, ahí está. Esta habilidad está guay, a mí me gusta. Se consigue... ¿Con qué clase se consigue esta habilidad? Ah, el Pathfinder. Vale, con el Pathfinder es el arquero ese de oscuridad. Lo que hace es que te aumenta la probabilidad de agregar monstruos a tu colección. Vale, aquí veis todos estos monstruos. Pues lo que hace es que tengáis más probabilidades de agregar un monstruo. Lo que os puede dar, por ejemplo, una línea completa como aquí. Y conseguir un cofre donde podéis obtener, dependiendo de la calidad del cofre, recompensas como un cubo, una estampa para aumentar las bonificaciones, las líneas, las bonificaciones, Epic Potential Scroll para dar scroll, bueno, de todo, ¿no? Recompensas varias. Y después con esas líneas, pues aquí se ve la línea, recogéis la recaudación, ¿no? Y otra vez le dais a explorar. Y aquí sale explorando. Quedan 6 horas hasta que se acabe. Quedan 4 horas hasta que se acabe. Esta ya se ha acabado y esta quedan 4 horas. Pues lo mismo, recogemos la recompensa, le damos a explorar y que exploren. Y bueno, a ver qué me han dado, por curiosidad ya básicamente. Bueno, generalmente siempre te dan Mapper Reward Points, te da 45 Reward Points. No está mal porque si tenemos en cuenta que un boss normal nos da 50 Reward Points, es como hacer varios bosses. Así que es una manera eficiente de generar Reward Point, que después lo podemos intercambiar esos puntos por cubos negros y cubos rojos en la tienda Cash. Los cubos negros lo que hace es que podamos resetear un potencial legendario y elegir entre un potencial legendario o único, y poder elegir entre el potencial que teníamos antes o el de ahora. No hay más. Y el rojo lo mismo, pero sin elegir. Y esto ya lo hablaremos en otro vídeo porque no voy a enrollarme sobre este tema. Pero sencillito. Esta habilidad no sirve ni para farmear ni para bossear. Bueno, miento, sirve para farmear, pero bueno, yo no me la voy a equipar. Esta habilidad es del Dual Blade. Exactamente, tengo un Dual Blade, pero lo tengo muy nivel bajo. Te da 3% de daño. Bueno, esta habilidad no es para ningún tipo de... ni para farmear ni para bossear. Esta habilidad también te la dan los piratas. John Silver, pues te la ha dado un bucanero. Me puse John Silver porque había un antiguo pirata que se llamaba John Silver que me gusta. Y la habilidad de Adele, que es buena para farmear, para bossear, que es esta. Aquí tenéis, ya os digo, una lista. No está actualizada, porque habéis visto que hay clases que han sacado nuevas que aquí no salen. Pero por lo pronto, para bossear, el Arc. También sirve para farmear, sirve para dos cosas. Es decir, yo tengo equipado la habilidad del Arc. El Beast Tamer es un personaje que a mí no me gusta, porque
Es demasiado cursi para mi gusto, pero es ese personaje que usa animales para golpear, tiene animales en plan, invoca animales, no coge un gato y lo usa ahí en plan de mazo, ¿sabes? ¿Por qué no? Porque sería maltrato animal y mal. Hay que respetar a los animales, hay que cuidar a los animales. Los animales son nuestros amigos y los animales tienen mucho más corazón que muchos de los humanos, porque de verdad es que hay humanos que no tienen corazón. Pero bueno, no voy a entrar en ese debate. Beast Tamer te da posta Maeg, que es importantísimo. La verdad es que debería hacerme un Beast Tamer y Critical Rate. Después el cadena. El cadena tenemos habilidad equipada. El Ilium. No lo tengo equipado, pero es ese personaje. Esto básicamente te aumenta el daño cuando te mueves. Es así, sin más. Viene bien para personajes con mucha movilidad como el mío realmente, pero bueno. Si tú te quedas estático golpeando, tampoco te va a merecer mucho la pena. Phantom, Critical Rate. Es una buena link skill la del Phantom. Lo que pasa es que es un personaje que a mí no me llega de... No llego a entenderlo porque tienes que usar unas tarjetas. Las tarjetas te dan diferentes cosas y si alguien entiende el funcionamiento del Phantom, que me lo escriba en los comentarios, por favor, porque le quiero. Voy a poner esto en oscurito para que mis ojos azules no se resientan por la luz de la pantalla, que estamos de noche, amigos. Yo soy una persona nocturna. Yo funciono de noche, como los murciélagos, como Batman, ¿vale? Ok. Kinesis. Xenon al stat. Importantísimo. También lo tengo equipado. Kinesis, crítica damage. Lo tengo equipado. Hayato. Equipado. Angelic Booster. No lo tengo ese personaje. No lo tengo. Pero no tengo equipado la habilidad del Angelic Buster porque básicamente no tengo ese personaje. Pero te da aumento de daño contra monstruos durante un corto periodo de tiempo. Demon Avenger y Demon Slayer, importantísimo. De hecho, os diría que la primera habilidad... Bueno, si estáis empezando en el juego, os recomiendo que lo primero que os hagáis seáis un personaje main. Bueno, realmente no vais a encontrar un personaje main que os guste nada más empezar el juego, porque hay muchos personajes. Así que vosotros jugar el personaje que más os llame la atención y después iréis probando personajes nuevos por el hecho de que habrá diferentes eventos como el Burning y tal que podréis acceder a crear los personajes nuevos más rápidamente y subir, en vez de un nivel o 2 niveles, subir 3 niveles cada vez que subís un nivel. Así que os recomiendo que lo primero que os hagáis seáis habilidades de subir de experiencia para que cuando os hagáis más personajes os sea más fácil subir de experiencia. Por ejemplo, la habilidad del Mercedes os la recomiendo totalmente porque un 20% de experiencia adicional es canela. Yo ni la busqué, o sea, yo empecé a jugar con el Mercedes porque sí, por casualidad, y ahí lo tengo. Al final lo he maineado por las cosas que son de la vida, porque al final acabas jugando mucho con un personaje y así se queda como tu main. También os recomiendo la habilidad del Aran y la habilidad del Evan, que todas estas tres os dan experiencia. Y ya después de eso, si queréis ir a full daño, os vais a por las del Demon Avenger y Demon Slayer, porque os dan boss damage cada una. Os da daño. Y el Kana también os da daño. Pero está al nivel 2. La máxima habilidad es nivel 2. El Luminu te ignora la defensa. Y el 0 reduce el daño que recibes y la defensa del enemigo. Para entrenar o farmear Mercedes, ya os lo he dicho. Evan para la duración de las runas. El Aran aumenta la experiencia por los combos de habilidad. Es decir, tú tienes 100 combos de daño. Tú te tiras pegando y tienes 100 combos. Tiene debajo de tu personaje o al lado de tu personaje te va a salir el numerito de los combos que tienes de golpe. Cuanto más veces lleves golpeando de seguido, más experiencia va a ganar. Si paras de golpear y de repente has golpeado y tienes solamente un combo o 2 combos, pues no vas a recibir casi experiencia. Pero cuando tengas 100 combos o 200 combos, pues vas a recibir más experiencia. No hay más. Ilium. Cuando te mueves, aumenta el daño. Esta porque es buena para entrenamiento, porque a ver, realmente cuando tú haces un boss tampoco te mueves tanto, ¿no? A ver, depende del boss, pero generalmente te quedas un poco estático. En cambio, cuando tú estás farmeando en el mapa, te estás moviendo durante todo el mapa y claro, eso aumenta el daño. Pero bueno, sirve para los dos tipos, porque podéis ver que aquí sale también. El Kana también sirve para los dos. Demon Avenger, Demon Slayer, bueno, aquí en realidad sale repetido. Aquí ha repetido las skills. O sea que bueno, no le hagáis mucho caso, pero realmente, ya veis. Angelic Booster, el Angelic sí que tiene nivel 3 de habilidad, hasta el 210. El Aran también tiene el 210 habilidad, nivel 3. El Arc solamente tiene nivel 2 máximo, que es al nivel 120, ya tienes la Link Skill máxima.
El Beast Tamer al nivel 210 también tiene un 10% de boss damage y critical rate 10%. Hostia, esta habilidad, este personaje, yo creo que es principalmente un personaje Link Skill. O sea, ¿habéis visto a Link Skill? No me había fijado nunca, pero voy a tener que hacerme un Beast Tamer. Lo malo es que estaba esperando al Burning para hacerme un Dual Bladder porque tienen fama de meter mucho daño, pero bueno, a ver si sacan más Burning, porque en un futuro tienen pensado implementar más Burning, ¿ok? Cañonero. El cañonero es una clase bastante guay y también la tengo, tiene nivel 210, obtiene permanentemente 35 de todos los atributos y un 15% de máxima vida y máxima MP de magia, ¿vale? El cadena nivel 210 es su nivel máximo. Y ya sabéis lo que hace. Incrementa tu daño un 6% contra enemigos que tienen menos nivel que tu personaje. Y cuando... Es decir, si tú estás luchando contra enemigos que tienen menos nivel que tú, o sea, si tú estás así, le va a hacer más daño, si no me equivoco, bueno, no sé. Si tienen efecto alterado también. Caballero Cygnus. Caballero Cygnus. Aumenta el 5% de resistencia. El Caballero Cygnus es una clase y hay de todo, ¿vale? De mago, de guerrero, arquero, etc. Lo que yo no había leído es esto, que no sé qué pone aquí. A ver, esta habilidad a nivel máximo, el nivel 2. Si otro Cygnus existe en la cuenta, entonces pueden ser aumentados hasta 5 por cada personaje para ganar la Link Skill. Los efectos se reducen cuando usa esta Link Skill. Bueno, sí. Aquí es una movida increíble, pero bueno, aquí ya lo podéis ver. Os pondré el link en la caja de comentarios y aquí veis estos detalles. Demon Avenger, máximo nivel 3, Demon Slayer nivel 3. El Sade, el máximo es el nivel 2. El Evan, máximo nivel 3. Ayato, máximo nivel 2. Importante. Y el Ilium activa cuando te mueves a cierta distancia un stack de 6 veces. O sea, puedes aumentar el daño un 6% si te vas moviendo por el mapa. El Jet o el Zen, que es otro personaje que no son tan conocidos ni se juegan casi. No sé por qué. Pero funcionan raro. Esta habilidad es un poco rara, realmente. Tú puedes usar Nexon Item comprados en la tienda Cash para cambiarlo por el Core Aura Stat. Y el máximo nivel es 1. No sé, es un poco raro esto. No llego a entender bien esta habilidad. Si alguien lo entiende, la habilidad del Jet y del Zen, que me lo explique porque... Joder, qué raro. Kaiser, nivel 3 máximo. Kana, nivel 2, importante. A mí me pasó que subió un Kana al nivel 3 y de verdad que pensando en la Link Skill y para nada al final, ¿para qué? Para nada. Pero bueno, lo tengo como segundo main, pero no sé. Kinesis, nivel 2, el nivel máximo. El nivel 200, el nivel 120, acordado, nivel 120 es el máximo de la Link Skill del Kinesis. El Luminous nivel 3 al 210. 210 más de 110. Resistencia. Aquí te explica la habilidad esa que tengo del mecánico, pero bueno. Y Xenon al nivel 2, a nivel 120 ya tienes un 10% de al stat. Y me queda una Link Skill por poner, así que voy a poner la del Luminous, que es una buena habilidad. Así que, bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo, gente. Agradezco enormemente que hayas llegado hasta el final, porque si has llegado hasta el final, olé tus huevos, o sea, mis respetos, de verdad. Gracias a ti, mi tiempo merece la pena, porque lo he invertido en ti. Y tú estás aquí como un máquina, escuchándome, viéndome y aprendiendo cosas, que es importante. Y voy a dejar para el final otra cosa que quería hablar, que era esto. O sea, yo subiré vídeos de Maple Story, pero en un futuro también subiré otro tipo de contenido, de otros juegos, por ejemplo, o de otra serie de contenido en general, otra serie de temas.
Porque, a ver, me gustan más cosas, ¿sabes? Me gusta el manga, me gusta el anime, me gustaría subir contenido variado también. Pero eso no significa que vaya a dejar de subir vídeos de Maple Story. Seguiré subiendo vídeos de Maple Story con las cosas que salgan, los futuros eventos, las nuevas cosas que salgan. Y cualquier cosa que se me ocurra para poder ayudarte a ti que estás empezando a jugar al Maple o que llevas un montón de tiempo sin jugar o que, no sé, o que sigues jugando y me has encontrado, ¿sabes? Máquina, eres un máquina, sinceramente. Ya está, no tengo mucho más que decirte. Que mira qué montura más chula tengo. O sea, tengo la montura del mago oscuro. Mira qué montura, por favor. Mira qué montura. Soy el puto mago oscuro. The fucking Black Mage, el jefe final del juego. Así que bueno, muchas gracias por ver el vídeo, por haber llegado hasta aquí. Escucha, ya tenemos otro mago oscuro a nuestro lado. ¿Qué pasa, amigo? Y bueno, veis, la comunidad del Maple lo que tiene son gente apañada. Son apañados. Nosotros los de Memories nos juntamos todos en el Channel 2, aquí. En Arcane River, en Reverse... No, en Vanish Horney. Bueno, déjate un like si te ha gustado, si te ha ayudado, que es lo más importante. Déjate un suscríbete, comenta lo que hayas opinado y bueno, si ha llegado hasta esta parte del vídeo, sinceramente, te quiero mucho, amigo, eres un máquina, o sea, de verdad. Nos despedimos, pronto nos vemos. Cuidarse, stay safe, límpiate las manitas y ¿qué voy a decir? Que os quedéis en casa jugando al Maple y así no os pasa nada malo. Hasta luego.